Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos al podcast de Día MSC, Sueño Migrante, 10 años ya. Este programa es muy interesante porque vamos a hablar acerca de las apelaciones migratorias, que entendemos que es un término que se entiende mejor en el extranjero que en México, porque en México nosotros le llamamos recurso de revisión, ¿no? También existe el juicio de amparo, existe el recurso de queja, ¿no? Diferentes medios por los cuales un migrante se puede defender utilizando la ley mexicana. Así que si tienen un problema, si ya se metieron en un problema o que les fueron negados sus trámites, aún cumpliendo con todos los requisitos y pues simplemente se los negaron y les están atropellando sus derechos, existe un método por medio del cual se pueden defender, las apelaciones migratorias. Como siempre, saludo a mis compañeros y amigos, el licenciado Ernesto Rizo y el licenciado José Luis Aguado, los mejores abogados migratorios de México. ¿Cómo están? Muchas gracias, Abraham. Muy bien, un gusto estar de nuevo con ustedes. Eh, Gracias por los mejores abogados migratorios de México. Creo que siempre nos estás lanzando flores. Habría que decir que nosotros estamos en presencia de uno de los mejores. ¿Cómo lo digo? Porque no es un community manager, no solo es un analista de datos digitales. Creo que no es un SEO, todas las etiquetas se quedan un poquito cortas. De Ser un humano. de un ser humano, de un robot que sabe de redes sociales muchísimo y que gracias a Abraham Terán hemos llegado a mucha gente desde hace ya casi 10 años. Hemos intentado y hemos hecho evolución. Hemos pasado de videos a podcasts, a videos en vivo, etcétera, siempre con la intención de llegar a la mayor cantidad de gente, que últimamente nos cuenta que la tiene difícil contra la IA, pero pues ni modo, ¿no? Así es la vida. Juega con trampa la Juega IA. contra, pues que pues sí, digo, todos la tenemos bien difícil, ¿no? Nosotros como abogados también, pero pues ahí andamos. Gracias a ti, Abraham, gracias a toda la gente que nos escucha, para hablar justo de un caso de migración que generalizamos como apelación. Y como bien menciona Abraham, hay que especificar una apelación en todo sistema jurídico, por eso usamos la palabra, se entiende como pues decirle a la autoridad que no tiene razón. Me negaron, ¿sabes qué, autoridad? No tienes razón y me voy a defender porque yo tengo la razón. Específicamente en México se conoce como, ya lo dijo Abraham, el recurso de revisión y ya veremos que si principio de definitividad, que si luego el juicio de nulidad administrativa, el juicio de amparo, ya saben, a José Luis le encanta meterse en esas cosas técnicas y explicarnos de mejor manera. Entonces, José Luis. ¿Cómo estás? Pues, para empezar, se nos pasó por allí, mil disculpas, pero feliz cumpleaños, licenciado Abraham. Ya se publicó como varios días después, por ahí, no vamos a contar con el cumpleaños del licenciado Abraham, pero pues por ahí ya pasó, ¿no? Ya pasó el cumpleaños del licenciado Abraham. Y por eso, Gracias, yo gracias. creo que, Nada más yo vamos a creo que decir que por es allí. Virgo, para que lo ubiquen, ¿no? Sí, ahí por favor pone un gorrito de fiesta, Vico, o algo por el estilo ahí, por favor. Sé tan amable que cuando esté hablando nadie sepa por qué tiene un gorrito de fiesta el licenciado Abraham o algo por el estilo. Pero pues de verdad, muchas felicidades, hermano, maestro, compañero, amigo, director y como dice un montón de cosas el licenciado Ernesto, pero ante todo, pues sí, un gran ser humano. Robot De verdad. dice. Lo de Perdón, robot es no, no lo porque, escuché. lo de robot es porque esos conocimientos, ¿quién los tiene, no? O sea, ¿quién sabe Sí, de esas cosas? no, he pensado que Abraham es una inteligencia artificial biológica, pero ante esa inteligencia artificial biológica que nos ha hecho llegar hasta donde estamos hoy, de verdad, muchísimas gracias, Abraham. Te mando un abrazo desde lo lejos. Deseo que cumplas más años, te lo estoy dando desde antes, pero pues para el futuro, ¿no? Así que un aplauso por ahí para Muchas el gracias, muchas licenciado gracias. Abraham, de verdad. Felicidades. Ahí a ver quién descubre cuándo es su cumpleaños. Pero sí, apelaciones. ¿Y por qué le decimos apelaciones? A ver, si eres el Gutiérrez que está viendo nuestros videos para decirnos no saben de derecho, muchas gracias.
Y algo muy importante que tenemos en Diámesis es que no nos importa cómo las cosas se llaman para platicar con nuestros clientes. Porque eso no importa, lo que importa es que el cliente tenga un resultado positivo. Lamentablemente o muy afortunadamente, todas las personas cuando obtienen una negativa le llaman apelación y esa es la realidad. Hay que apelar, voy a apelar, necesito apelar. Entonces, incluso hay abogados por ahí que hasta le cambian el nombre de manera negativa y dicen, presentándome en el Tribunal de Apelaciones en Ujú, México. ujú. Entonces, es muy normal que eso se entienda y que los extranjeros tengan ese conocimiento, porque es la palabra correcta. Voy a apelar la decisión de las personas. Así que ante la primera instancia de qué es todo lo que me puede pasar con migración, Secretaría de Relaciones Exteriores hoy en día, ya les puedo decir, ya está habiendo negativas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay temas con el Instituto Nacional de Migración, con Comar o por parte de la embajada. Tú tienes derecho a ejercer tu derecho de poderle decir Instituto Nacional de Migración o todas las autoridades, no estás valorando de manera correcta la documentación o la información que yo te estoy dando. Entonces, por ahí podríamos como iniciar pues, para entender todo este agujero, porque si no, nos lo ponemos bien complicado. Pues ahora sí que yo no le sé a esto, platíquenos, defínanos qué es un recurso de revisión y todos los demás términos que ustedes consideren, abogados. Como bien dice José Luis, ¿no? En palabras más sencillas, menos técnicas, es la oportunidad que te da el gobierno mexicano, la ley, para que te defiendas, para que argumentes a tu favor y para que trates de convencer a la autoridad de que te están negando un trámite, pero no tienen razón. O te hicieron una visita de verificación y resultó negativa, pero no tienen razón. O de que te están pidiendo algo adicional, algo que no puedes cumplir, algo raro, o están haciendo un procedimiento que te dificulta las cosas, que te afecta y no tienen razón. ¿Qué sucede? Varios casos pueden suceder. Por ejemplo, hablemos de la visa por unidad familiar. Muchas veces, o de una regularización por unidad familiar o de un cambio de condición, un trámite por unidad familiar por matrimonio. El Instituto Nacional de Migración va a buscar siempre en este tipo de trámite una cosa bien importante, la veracidad del vínculo del matrimonio. Entonces, ¿cómo puede migración asegurarse de esta verdad? Yendo a visitarte a tu domicilio. Y muchas veces se hacen visitas de verificación en las cuales no encontraron la casa o la encontraron pero no abrió el guardia o la encontraron y abrió el guardia pero se les dificultó el número de departamento o las tres anteriores, pero te encontraron nada más a ti, no encontraron a tu esposo extranjero y dudan de que estés realmente casada, o si los encontraron a los dos, pero vieron si había ropa, si habían dejado la sartén en la estufa con el huevito de la mañana, si hay una vida en común y no lo encontraron, pues en esa visita de verificación te van a dar un resultado negativo y por lo tanto tu trámite puede ser negado. Lo mismo con una empresa. Promueve una visa de trabajo para un extranjero, migración ordena una visita, acuden a la fábrica y verán que en México luego es bien difícil dar con domicilios, cambian los nombres de las calles, cambian las numeraciones, a veces van al revés, eh, luego no todos los domicilios tienen una placa, etcétera, no encuentran el domicilio y niegan la expedición de la visa. O en otro caso, le hacen una entrevista a una persona presentando un trámite, una entrevista, por cierto, y a criterio jurídico mal hecha, mal realizada, por incluir preguntas que no se debieron incluir, por irse por otros temas que no son la esencia del proceso, etcétera, y te niegan el trámite. En todos estos casos vas a obtener una negativa. Y pues no puede ser la última palabra, porque México es un sistema que defiende, o que sí, que defiende los derechos humanos, por lo tanto se te va a dar la oportunidad de defenderte y para eso existe este, vamos a decirlo, ¿cómo es este instrumento jurídico? Es un documento que se tiene que redactar por un abogado, que ahorita José Luis nos explica mejor cómo va redactado,
pero que tú puedes presentar ante la autoridad para que se vuelva a analizar su caso, por eso le llamamos revisión, se revise si tiene razón o no la autoridad. Y muy posiblemente, si está bien redactado, pues se te dé la razón y se, no se confirme esa negativa y se te dé otra resolución que se busque en sentido positivo, ¿no? Muy bien. Aparte del recurso de revisión, licenciado Aguado, ¿qué otro método hay o qué otro tipo pues, de apelación existe? El contacto con el Instituto Nacional de Migración. Es broma, es broma, es broma, es broma, es broma. Al final del día, yo creo que instrumentos jurídicos los hay, son como base tres, y hay que tomar en cuenta de cuándo se pueden utilizar. Es el recurso de revisión, el juicio de nulidad y el juicio de amparo. Y para esto hay que entender algo muy importante, como nos preguntabas, Abraham. Lo más difícil de esto es que no hay especialistas en materia migratoria y esto es una realidad hoy en día. Las reglas del juego no son las reglas del juego generales. Muchos abogados creen que meterse a un tema de recurso de revisión o un tema de juicio de nulidad con el Instituto Nacional de Migración tiene que ver con el conocimiento que yo tengo en materia administrativa como general. Y la realidad es que no. O sea, yo sí les puedo decir y se los... Y no es compartir desconocimiento, desconfianza, pero el Gutierritos promedio, como lo hemos venido platicando en los últimos videos, la realidad es que solo conoce la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y para de contar. Pero si lo analizas un poquito más a fondo, las leyes no son la ley de migración, el reglamento y los lineamientos, no. También hay criterios que tiene el Instituto Nacional de Migración que son legales, minutas que son legales o procedimientos a fondo, que es lo que comentaba Ernesto. O sea, no podemos llegar a argumentar a decir, no, es que eso que te hicieron no es una visita de verificación legal. No, porque el organismo como tal tiene figuras y procedimientos de carácter interno que son con los que se definen ese procedimiento que va a ser ajeno a lo que normalmente hacemos. Entonces, la recomendación es ¿qué hacer? ¿Cuándo voy a utilizar mi juicio de nulidad? Sí, cuando la Ley Federal del Procedimiento Administrativo me lo dice, que es normalmente cuando voy a nulificar un acto que me trae una consecuencia. Por ejemplo, cuando inicia una alerta migratoria y yo sé que me la van a poner antes, pues a lo mejor sí ataco por medio de un juicio de nulidad si me entero, ¿no? O si hago el recurso de revisión por ahí, tengo como vías para suspender momentáneamente el acto que me va a traer una consecuencia. O el juicio de amparo si ya tengo una situación y circunstancia donde pone en riesgo mi vida o pone en riesgo mis derechos. O sea, cada recurso, cada juicio va a tener una condición distinta que voy a tener que utilizar por reglas que están por escrito. O sea, las apelaciones y esto, con todo el respeto del mundo que se merece, ya para finalizar mi participación con ustedes, todo el respeto grande y hermoso que se merece la institución como lo es la CUMAR o literalmente el Instituto Nacional de Migración, esto que hacen de ten, llena tu recurso de revisión porque te doy un machote de cómo se llena, tiene un único fin y lo digo claramente, es para que el extranjero se aviente otros 3, 4 meses en espera para recibir una negativa. Un procedimiento jurídico, y ya aquí no es un trámite de cumplo dos requisitos y lleno dos formatos. Aquí sí tengo que probar y generar pruebas y poner argumentos y decir en qué se equivocó la ley, porque la mayoría de recursos de revisión y juicios de nulidad se ganan por una formalidad jurídica que se llama debido proceso y que esté fundado y motivado. Entonces, si yo no entiendo esos conceptos, nunca voy a ganar un recurso de revisión o un juicio de nulidad. Muy bien, pues podemos entender entonces que existen métodos para defenderse. Aún así que estés irregular, aún así que pues sientas que no perteneces a este país. Es un país de leyes, tenemos gracias a Dios todavía un poder judicial muy eficiente, gente que está ahí para defender la ley, no para defender una nacionalidad. Por lo tanto, si hubiera una negativa, un atropello de alguna autoridad mexicana o cometiste un error y necesitas defenderte, podemos ayudarte, podemos realizar un procedimiento de defensa migratoria, ya sea por recurso de revisión, ya sea por juicio de amparo
o recurso de queja, todo esto que han mencionado los abogados. Aquí abajito te vamos a dejar un formulario para que lo llenes y tengas acceso a 20 minutos de platicar con un abogado. El análisis inicial, el análisis que te puede decir si se puede hacer esto, se puede hacer el otro. Un análisis profundo, pues solamente si llegamos a un acuerdo y nos contratas, estaríamos a tus órdenes. Y también pues invitar como siempre a todos a que si esta información les fue de utilidad, por favor compartan, denle like, vayan a nuestras redes sociales, métanse a nuestro podcast que está en Spotify, que por cierto está precioso, como dice el licenciado Ernesto, que a él siempre le ha gustado los podcasts y hoy que lo ve en Spotify se siente por fin artista, ¿no? Exactamente. Próximamente vamos a hacer un documental que va a salir en la Cineteca y por lo tanto Ernesto ahora sí sentirá que su vida Que tuvo sentido, ¿no? tuvo sentido. Muchas gracias a todos. Un saludo a Vico, que está siempre atrás de cámaras, que ya tiene que ir por su bebé. Gracias, Vico, por la paciencia, por escuchar todos estos podcasts. Y para aquellos que llegaron al final, regálenos un like, no sean malitos. Siempre es bueno para el algoritmo y para que más gente siga obteniendo esta información que siempre es gratuita. Y para aquellos estudiantes que están tomando esto como un curso, también regálenos un like, no sean malitos. No sé si quieren agregar algo o despedimos el podcast, compañeros. Lo mismo que ante cualquier negativa, no crean que es el fin del camino, consulten a los abogados de DIAMSC porque siempre puede haber la posibilidad, y sucede muchas veces, como bien lo decía José Luis, que la autoridad pues se equivoca. La autoridad no es perfecta, entonces hay que defender esos derechos y que nos regalen un like en todos lados. Muchas gracias por el seguimiento. Bueno, pues vamos a despedir este podcast como siempre con el grito de guerra de DIAMSC, que dice una, dos, tres. Nadie es Nadie Nadie es ilegal es en ilegal este en ilegal. este mundo. mundo. Hasta luego, Hasta luego. amigos.